A ver, ¿qué pasa cuando juntas el miedo geopolítico con la incertidumbre económica y lo sueltas en el corazón de los mercados financieros? Pues tienes una semana como la que acabamos de vivir. Vamos a desglosar qué fue lo que sacudió a Wall Street y por qué al final quedaron más preguntas que respuestas. Todo llegó a su punto máximo el viernes 20 de marzo de 2026 con esta cifra. El S&P 500, que es el gran termómetro del mercado, tuvo una caída del 1.51%. Y sí, es un número que por sí solo ya preocupa, pero créanme, cuenta una historia mucho más grande. Porque, ojo, esta caída no fue cosa de un solo día. Marcó el punto más bajo que ha tenido el índice en 6 meses. Y esto lo que nos dice es que no fue solo un mal viernes, sino la culminación de una tendencia a la baja que ya se venía cocinando. Y como se ve aquí en la tabla, el pesimismo fue general. El Nasdaq, lleno de tecnológicas, cayó más de un 2%, y el Russell 2000, que son empresas más chicas, fue el que se llevó el peor golpe. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué pasó esto? Bueno, fue una tormenta perfecta de varios factores que se juntaron al mismo tiempo. El primer gran motor de esta caída fue sin duda una tormenta geopolítica. Lo que pasó en el escenario mundial encendió todas las alarmas y los inversionistas, claro, empezaron a correr para protegerse y a vender los activos de más riesgo. Esta línea de tiempo lo resume todo a la perfección. La semana arrancó con la Reserva Federal echando un balde de agua fría sobre las esperanzas de que bajaran las tasas. Y luego, la tensión en Medio Oriente se disparó. Ataques en Irán hicieron que el precio del petróleo volara, lo que siempre es una señal de riesgo global y de posible inflación a futuro. El despliegue militar de Estados Unidos ya fue la confirmación de que la cosa iba en serio, sumando todavía más incertidumbre. Y bueno, de la mano con la geopolítica, apareció un viejo fantasma que los mercados juraban que ya estaban dejando atrás, la sombra persistente de la inflación. Este es el número que de verdad sacudió la confianza de todos, un 3.4%. Y este dato corresponde al índice de precios al productor, que básicamente mide la inflación para los que fabrican las cosas. Es súper importante porque lo que les cuesta a ellos producir hoy, muy probablemente es lo que terminaremos pagando todos mañana. Que saliera en un 3.4%, mucho más alto de lo esperado, fue una señal clarísima de que la inflación seguía fuerte y de paso le dio la razón a la Fed para mantenerse cautelosa. Así que los inversionistas se encontraron con un panorama bastante confuso. Por un lado, una economía que parecía fuerte, con un mercado laboral sólido, pero por el otro, señales de estrés muy claras. La inflación de los productores subiendo, el petróleo por las nubes y un banco central que no piensa bajar las tasas. Una mezcla, la verdad, muy difícil de digerir. Ok, ya vimos las causas macro. Ahora vamos a meternos de lleno a ver qué pasó dentro del mercado. ¿Cómo se vivió todo este nerviosismo en las operaciones del día a día? El volumen fue una locura. Se movieron cerca de 27.500 millones de acciones, un número altísimo. ¿Y por qué esta actividad tan frenética? Bueno, la respuesta tiene un nombre bastante curioso. Triple witching o la triple hora ruja. Es algo que pasa cada 3 meses cuando vencen al mismo tiempo 3 tipos diferentes de contratos financieros. En una semana tranquila, esto solo significa más movimiento y ya. Pero en una semana como esta, ya cargada de miedo, pues actuó como un catalizador, obligando a vender posiciones que muchos inversionistas, con los nervios de punta, ya se querían quitar de encima. Pero lo más interesante de esta venta masiva es que, literalmente, no hubo dónde esconderse. Las gigantes tecnológicas, para abajo. Pero lo más revelador fue que hasta los sectores defensivos, esos que se suponen son un refugio seguro como los servicios públicos, también cayeron con fuerza. Esto nos indica que no fue una simple rotación, sino una huida generalizada por pura falta de confianza. Y esto nos lleva a una pregunta muy lógica. A ver, en un escenario de crisis y miedo, ¿no se supone que un activo refugio, como el oro, debería estar por los cielos? Pues, increíblemente, no fue así. El oro completó su 7ª semana seguida de pérdidas. ¿Por qué? Hay 2 razones principales. La primera, un dólar fuerte. Como el oro se negocia en dólares y el dólar sube, se vuelve más caro para quien compra con euros o yenes, y eso baja la demanda. Y la segunda, y quizá más importante, es la competencia de las tasas de interés. Piénsenlo, si los bonos del tesoro te ofrecen un rendimiento alto y seguro, ¿para qué tener el dinero parado en oro, que no te paga ningún interés? Entonces, ¿con qué nos quedamos después de todo esto? Con un ambiente de mucha cautela, como si hubiera neblina. Los inversionistas están mirando hacia adelante, tratando de navegar en un mar de incertidumbre.
Para la próxima semana, la atención estará puesta en varios frentes. Hay que estar pendientes de los datos económicos clave en Estados Unidos, del arranque de la temporada de resultados de las empresas, de cómo evolucionan los precios de la energía y, por supuesto, de cualquier comentario que hagan los bancos centrales. Cualquiera de estos puntos podría mover el mercado. Y así, la gran pregunta queda en el aire. Con la guerra, la inflación y una Reserva Federal de brazos cruzados creando esta tormenta perfecta, ¿estamos ante una buena oportunidad para comprar barato? ¿O esto es solo una señal de que viene más dolor en camino? La verdad es que por ahora el mercado no tiene una respuesta clara.